Me gustaría preguntarte si te contextualizaron de cuál es el objetivo de este encuentro. Más o menos, sí, en consejo de facultad. Sin embargo, me habían dicho que tal vez me iban a enviar unas preguntas antes de esta reunión. Entonces, no sé, esa sí no la recibí. Mm, Estábamos haciendo una encuesta, pero la hicimos fue para el comité editorial. Ok, Para los directores de departamento no manejamos ese cuestionario. Entonces, pues la idea es poder hacerte varias preguntas en este espacio Hola, y hola, aprovechar ¿cómo el estás? tiempo al máximo. Ok, Él es Santiago Sepúlveda, mi nombre es Fernanda Escobar. mucho gusto. Entonces, si quieres, comencemos para aprovechar el tiempo. Listo. bueno, a ver, un poco para contarte lo que, bueno, Fernanda ya te contó un poco lo que estábamos haciendo seguramente, como a grandes rasgos. Y, No, ¿no? no, Ah, no. bueno, vale. Am, Todo esto es un ejercicio que estamos haciendo con los directores de departamento y personas del comité editorial para darle una nueva forma a la revista Hipótesis. Nos interesa conocer básicamente la dirección que se le está dando al departamento, a cada uno de los departamentos, para ver por dónde podemos nosotros llevar también la forma como se va a divulgar la ciencia que surge de ahí. Entonces, pues no sé, si quieres, si nos puedes ir comentando un poco la visión que tienen desde el departamento hacia afuera del departamento, cómo se están mostrando las ciencias desde de matemáticas hasta afuera. Bueno, en realidad yo creo que tal vez una de las debilidades del departamento es como, digamos, la parte de mostrarse hacia afuera del departamento para públicos que no son de matemáticos, que no son especializados. Entonces, pues hay algunas cosas que el departamento está haciendo, pero no tanto en términos de divulgación. Entonces, por ejemplo, que participa en la organización de estos círculos matemáticos, que son, digamos, unas actividades con muchachos de colegio, eh, pues para incentivarlos, para decirles pues lo bonito que son las matemáticas. Eh, pero yo creo realmente que es una debilidad de nuestro departamento en este momento, el mostrar, digamos, la falta de medios para mostrar a públicos no especializados eh, lo que son las matemáticas, lo que se puede hacer en el departamento, etcétera. Y en cuanto al público especializado, ¿qué tal es la producción de contenidos que salgan del departamento y se vean dentro del departamento también? No, eso creo que sí, creo que en eso sí, pues hay una fortaleza. El departamento ha venido creciendo más y más bueno, en contenidos especializados. Casi todo va en inglés, porque casi todo va pues en revistas especializadas en matemáticas, casi todas en inglés. Hay una revista que coeditamos con la Sociedad Colombiana de Matemáticas que se llama Lecturas Matemáticas. Esa es una revista que sí va para un público, digamos, un poquito más, no especializado en el sentido de que si yo soy especialista en lógica matemática, entonces solo los lógicos matemáticos me van a poder leer. Es más una revista de contenidos, por ejemplo, muy variados. Por ejemplo, puede ser de historia de las matemáticas, puede ser puede ser de temas de investigación. Ujú. Por ejemplo, como una visión de un tema de investigación que tal vez a un estudiante de pregrado en matemáticas le puede interesar, Ujú. pero que no sería, por ejemplo, accesible para, no sé, para alguien de colegio que quiere saber qué hace si va a estudiar matemáticas. Eh, entonces, esa Y revista sí existe. digamos, De la facultad. estos contenidos que me estás mencionando, estos a una persona
que no necesariamente está en colegio todavía, pero que está en otra carrera distinta fuera de las ciencias, ¿crees que también crees que podría llegar a entender estos contenidos o está muy lejos? Depende de cuál carrera. Entonces, pues puede haber algún artículo que de hecho, por ejemplo, lo hemos llevado a revisar por un físico o por un economista. Ujú. Eh, Creo que, sin embargo, el abordaje del artículo siempre es muy como matemático, de alguna manera como dentro de la sociología, pues, de la comunidad de matemáticas, que es como, vamos al grano. Creo que hemos tratado un poco, la revista trata un poco de que se vaya más a la motivación, eh, o si es al aspecto histórico de las cosas, eh, pero creo que si fuera algo como, no sé, un psicólogo que tal vez pues, podría estar interesado en algunos aportes que desde las matemáticas se pueden hacer, por las cuales las matemáticas podrían ser interesantes para él, creo que esa no sería la revista, la que nosotros publicamos. Vale, es que hay un punto que es interesante, y es que la dirección nueva que queremos que dé la revista Hipótesis es para poder ampliar un poco el público al que llegan las ciencias, pero no queremos perder el rigor y no queremos perder como los datos importantes, digamos, de las investigaciones, no queremos que eso se pierdan Claro. en una simplificación que al final no tiene sentido. Si simplificas y borras lo que vale la pena. Sí, Pero en matemáticas hemos visto que hay una particular dificultad, ¿no? O sea, que la gente ya de por sí ve con miedo las matemáticas, que con física de pronto como un poco intuitivamente puedes agarrar alguna una que otra cosa, así sea fuera de tu área. Pero ¿por qué crees que que hay tanto miedo con las matemáticas en estos términos? yo creo, bueno, esas solamente conjeturas mías, pero pienso que debe haber algo que viene, yo pienso que son dos cosas. Ujú. Una que viene pues desde el colegio, desde la formación básica, tal vez la manera en que las matemáticas se presentan en los colegios, y digamos, tal vez podría ser interesante para ustedes hablar con Carolina Benedetti, que es quien está trabajando con los círculos matemáticos. Ella trabaja con estos estudiantes de colegio y precisamente la idea es mostrarles lo que son las matemáticas de una manera que de alguna manera es más lo que son las matemáticas y que es un poco diferente a como ellos las experimentan desde sus clases en el colegio. Eh, entonces, un poco también lo que se enseña en el colegio no es el quehacer de lo que hace un matemático profesional. Creo que eso también es, digamos, es una distancia bastante grande que hay. Nosotros les decimos a nuestros estudiantes a veces cuando entran al programa de matemáticas que uno cuando entra a matemáticas no sabe qué se está metiendo, porque realmente, hola Marta, Hola, eh, Mari Carmen. ¿cómo vas? Ahora, Hola, Eh, perdón por entrar tarde y de una vez les digo que me tengo que salir. Yo creo que Mari Carmen ya sabes por qué. Entonces, ok, sí, lo siento. entonces voy a mirar a ver cómo este fin de semana le metemos la ficha a esta plataforma y sacamos los stands virtuales adelante. Yo les pedí auxilio a Mauricio y a David en el departamento. Y me dijo Paola, y acabo de hablar con Juan Gabriel y también le dije, necesitamos el auxilio de todo el mundo para que nos ayude con cada uno de los departamentos. Listo. Chicos, después les cuento lo que vale, un estrés que acaba de explotar. Bueno, ya qué chao, locura. chao. Vale, Chao, chao, chao. Margo. Sí, entonces yo siento que si hay un divorcio, tal vez, no sé si sea más grande, pero pronto lo siento así como en lo que un estudiante de colegio logra entender de lo que es realmente el quehacer de un matemático desde su experiencia en el colegio. Eh, entonces, nosotros, por ejemplo, sí, en nuestra carrera, muchas veces yo digo eso cuando entramos, un colega mío, ex director, decía,
uno entra a matemáticas es como con una ilusión, pero sin saber realmente qué es. Entonces yo pensaría que de alguna manera es un ingrediente y el otro es más de pronto una falta nuestra de los matemáticos también, de que no hay muchos que tengan eh, como el don de comunicar eso al nivel que toca, ¿cierto? Ujú. Eh, entonces, creo que son las dos cosas, porque uno lo que quisiera es que un poquito esa, como digamos lo que mi colega llamaba esa ilusión de que es, digamos, lo bonito de lo que es descubrir algo y descubrir algo que es común con otras ciencias también, pero que de alguna Ujú. manera esa experiencia uno no la vive en la mayoría de los colegios. Cuando está haciendo Ujú. matemáticas, uno está haciendo procedimientos siguiendo procedimientos y lo vemos, digamos, somos también un poco víctimas, creo, llegan nuestros estudiantes al colegio y ellos esperan que uno les diga tipo de ejercicio se hace así y creen que esas son las matemáticas. Ujú. Y uno trata de decirles no, y eh, es difícil meterlos un poco en el mundo, no, se trata de explorar, se trata de descubrir, se trata de definir, se trata de modelar, que creo que son las cosas que tal vez, y que son además la razón por la cual para otras disciplinas eh, esto debería ser interesante. Claro, y esto que mencionas llama mucho la atención porque es un poco como cómo relacionas esa forma de pensar y ese uso, digamos, de los números para entender la realidad cotidiana de lo que tienes, de lo que te pasa Exacto, alrededor, ¿no? O sea, exacto. am, pero digamos, si uno fuera a pensar, eh, ¿cómo sería esto? Como un puente que se puede hacer entre los números y la realidad cotidiana de la gente, como para que se pueda ser legible. Um, si tú aterrizas y le dices a la gente, no, mira, es que esto que está pasando con, no sé, cualquier ejemplo que podría funcionar, no sé, la forma como baja el agua por el recorrido de las aguas ahí por la universidad, um, por poner cualquier ejemplo, y le explicas a la gente con números esto, ¿crees que hace que sea más fácil que la persona se relacione con esas matemáticas o no es Yo creo necesariamente que por ahí el sí. punto? No, yo creo que sí ayudaría. Es decir, yo creo que hacer la conexión con el día a día es una herramienta muy poderosa. Yo, por ejemplo, claro, en estos momentos en que todo es la pandemia y la pandemia, pues de hecho, por ejemplo, este semestre, por ejemplo, tenemos una estudiante nueva, eh, que esto no ocurría ya hace tiempo, pero ella es profesional ya, eh, y decidió estudiar matemáticas porque con toda esta cosa de la pandemia y la epidemiología y la no sé qué, dijo, no, pero es que esto es para realmente entender las cosas uno tiene que tener estas herramientas. Y por ejemplo, el móvil de ella fue ese. Muy- entonces, creo que, creo que sin duda eso jala. Y desde el departamento, ¿cómo hacen para enfocar esa, digamos, esa relación directa con las matemáticas? ¿Hay alguna línea que ustedes intenten darle a la forma como se enseña para que se pueda lograr esto? Realmente, bueno, nosotros hemos sido un departamento de matemáticas como muy puras. Y en los últimos años, sí hemos estado impulsando todo el área de matemáticas aplicadas, porque también hay un plan de crear un pregrado en matemáticas aplicadas. Entonces, pues hay contrataciones nuevas. Digamos que en los cursos más básicos eh, de nuestro propio programa, eh, realmente no hay tanto, de pronto va por lo otro, es por ejemplo este curso de primer semestre de matemáticas en el que los estudiantes entienden qué son las matemáticas, es realmente un curso que enamora a muchos estudiantes de otras carreras y más o menos la mitad de nuestros estudiantes
de matemáticas no entran como primer programa matemáticas, sino como segundo programa de, Mm. desde otras carreras. Y ese es un curso que realmente no hace ese tipo de conexiones, sino todo lo contrario. Es como metámonos a estudiar los números y estudiemos los números primos y ay, miremos qué pasa si uno no trabaja en base 10 como el sistema decimal, sino que miremos qué pasa en base 5 y en base 7. Y luego al final hablamos de los tamaños de infinitos, o sea, una cosa absolutamente. Y esa parte última de los tamaños de infinitos deja varios como, y es como, digamos, es más bien una cosa como la parte más idealista de matemáticas y captura a muchos de nuestros estudiantes que de otras carreras vienen. Eh, yo pensaría que nosotros, pues es algo que yo pienso personalmente, no lo hemos logrado hacer, es que en los cursos que son de servicio para otras carreras, para ingeniería, para economía. Eh, Sería muy bueno si nosotros tuviéramos más, hiciéramos más de lo que estamos haciendo para poder conectar lo que les estamos enseñando con sus carreras. Y ahí hay una cuestión de falta de tiempo, básicamente, por la cual eso es complicado. Hay un curso, hay algunos cursos que son especializados, por ejemplo, José Ricardo Arteaga dicta uno para medicina, que es de métodos matemáticos para medicina. Ese curso, por ejemplo, es muy, él puede ser una persona también con quien pueden hablar. Es un curso muy, es básicamente diseñado precisamente para que los estudiantes vean, experimenten por qué necesitan lo que están aprendiendo. Eh, sí, luego pues hay algunos profesores como Leonardo Venegas, que tienen, pues les es un perfil especial, sí, de comunicador y de integrador, entonces él es un experto pues en cosas como las matemáticas a través de la historia, las conexiones con artes, eh, ese tipo de cosas. Vale. De esto que mencionabas ahorita, de las matemáticas en sí mismas, solas, la cosa, digamos, más épica de las matemáticas y que la gente encuentra un gusto por eso, creo que igual es una cosa con la que sería interesante jugar, porque al final te muestra la cara pura de esta área de estudio y bueno, como para que podamos nosotros hacer un poco experimento con los estudiantes ahora en la fase que viene, digamos, de lo que estamos haciendo con hipótesis. Me gustaría saber un poco cuáles son los puntos de esa asignatura que hace que, o los más interesantes para los estudiantes, qué es lo que los agarra más y cuáles son los procesos que ellos ven como, vale, yo quiero jugar con esto, me quiero poner en la cabeza darle vueltas a estas cosas. ¿Qué son exactamente esos elementos? Yo creo, por ejemplo, si pienso en esa parte que les gusta tanto de los infinitos y de los tamaños de los infinitos, es que son ideas nuevas, un poco contra la intuición, eh, pero que el argumento te convence de que sí, eso tiene que ser así. Aunque un poquito lo que pasa con mecánica cuántica, ¿no? Ujú. Es que, digamos, mecánica cuántica es más fácil hacer digamos, la cosa de que pues, el mundo es así, y bien, pero es es un poco ese mismo encanto. Creo que, por supuesto, los estudiantes que están ahí les tienen, eh, creo que es un poco el llegar al nivel exacto para que lo que ellos están aprendiendo es realmente retador, es difícil para ellos. Pero entonces llegan a sentir la satisfacción de, ya encontré por qué. O sea, hay también esa satisfacción de, ya vi por qué, ya lo expliqué, ya lo encontré. Eh, digamos, ese curso tiene
ofrece eso también con temas que son ya familiares para ellos, porque no está trabajando con los números naturales. Uno introduce otro tipo de conceptos que son simplemente los conjuntos, pero que de todas maneras son cosas muy cercanas a uno. Un conjunto es una colección de cosas y pues sí, trabaja con conjuntos de números, pero digamos el nivel de abstracción llega ahí, que ya es, que ya es alto suficiente, pero suficientemente creo que también cercano como para que los estudiantes puedan sentir que pueden manipular, pero que tienen un reto eh, fuerte, pero que lo pueden superar. Ujú. Eh, Creo que estudiantes, por ejemplo, de economía, muchos de ellos me dicen, después de la experiencia que han tenido en su carrera, algunos de ellos me han dicho, este curso debería ser obligatorio para nosotros porque nosotros en economía realmente tenemos que trabajar con matemáticas, pero a veces no es tanto con los cálculos, sino con los conceptos. Entonces, la cuestión de realmente tener como el pensamiento matemático, que de manera más matemático que a veces que el del ingeniero, que lo que necesita es saber cómo se hacen ciertos cálculos. Ujú. Esas son cosas que vienen a mi mente ahora pues de ese curso. Creo que hay algo de novedad en ese curso que hace que personas a quienes les ha ido bien en matemáticas encuentran que las matemáticas son realmente otra cosa, diferente a lo que les creían. Ujú. Y esto del pensamiento matemático, ¿cómo funciona exactamente? Si me lo pudieras describir de alguna manera. Ah, Es, entonces entonces el pensamiento matemático es un pensamiento sobre entidades abstractas, Ujú. eh, sobre entidades abstractas eh, y que y en el cual básicamente hay unas convenciones claramente establecidas sobre cuáles son los patrones de razonamiento válidos, o sea, con los que uno puede jugar. Eh, entonces digamos que hay un juego entre obtener familiaridad con entidades que son abstractas, que si uno se pone a pensarlo, eh, los matemáticos no lo dicen mucho, pero en realidad uno hace una cantidad de con esos objetos uno termina haciendo una cantidad como de metáforas, de cosas como para entenderlos y verlos en formas más familiares. Ujú. Uno dibuja cosas en su mente, los pone acá y entonces uno habla con los estudiantes. Este mancito va aquí. Eh, entonces es familiaridad con esos objetos que sin embargo son abstractos. Y, y el aprendizaje de un lenguaje también, eh, de un lenguaje que es más restringido, más estricto que el lenguaje del día a día nuestro. Ujú. Entonces, si uno nada más piensa en el si tal cosa, entonces la otra, Ujú. una de las dificultades que tienen cualquier estudiante de matemáticas es entender lo que el sí entonces quiere decir en matemáticas, Ujú. porque nosotros en el día a día tendemos a devolverlo también. Claro. Entonces, creo que hay digamos, eso es lo que básicamente hace el pensamiento matemático, es ese pensamiento sobre un mundo abstracto, sobre Ujú. objetos abstractos, Ujú. la capacidad de realmente familiarizarse con ellos. En el caso de un matemático aplicado también de ver las conexiones con una parte del mundo real Ujú. y, y pues básicamente el razonamiento sobre esos mundos es restringido a ciertas reglas. Es un poco como si uno dice,
O sea, ahí hay también unas cuestiones filosóficas sobre la naturaleza, ¿no? De las matemáticas. Y es si uno está descubriendo o está creando. Entonces, Ujú, si los números son creaciones de la mente o son cosas que uno está descubriendo en una realidad, pues, abstracta. ujú. Eh, entonces, hay también esa parte que creo que es interesante de explorar, básicamente sobre la naturaleza de las matemáticas. A algunos les gusta más sentir que están descubriendo, a otros les gusta más sentir que están Sí. eh, creando, pero en cualquier caso, pues uno termina, uno termina haciendo eso, familiarizándose con esos universos, un poco como que uno tiene el juego de ajedrez, y entonces el juego de ajedrez tiene unas reglas, y uno puede, pero uno se familiariza con el ajedrez, y uno empieza a sacar conclusiones sobre lo que va a pasar. Si estoy en esta posición, entonces voy a llegar a esta otra. Y es un poco ese tipo de razonamiento. Y para hacer un poco, todo esto que me estás describiendo un poco es un ejercicio también de capacidad de imaginación. Sí. ¿Qué recursos pueden apoyar a que eso, o aportar a que eso pase, digamos, fuera de lo que me estás describiendo, digamos, elementos que uno pudiera agregar para facilitar todo este ejercicio? Pues yo creo que la cuestión es pegarle a a preguntas con que la gente se siente identificada, o sea, o que encuentre interesante. Y digamos, hay dos cosas que yo creo que pueden pasar con matemáticas. Una es, digamos, por el lado aplicado, claramente preguntas que son del día a día, que son importantes, que se pueden contestar con matemáticas, digamos, por Ujú, todo el lado de la capacidad de modelado. Pero hay otras preguntas que que van más por el lado, tal vez de este otro lado más ideal, más puro, que tienen más como el reto de un juego, ujú, ¿cierto? Yo creo que hay un reto de presentarlo un poco como eso, es como eso, como el reto de un juego. Hay, por ejemplo, un área de matemáticas que es combinatoria, que tiene esa capacidad para decir preguntas muy fáciles de entender cuál es la pregunta y muy ujú, difíciles de contestar, pero que si uno ya tiene una vena hacia las matemáticas, lo cogen a uno. ¿Cómo no ujú, puede ser que uno sepa que ujú, pueda contestar esto? ujú. Eh, Creo que hay esos dos lados. Pues hay una cosa que me llama la atención un poco y es que para estos procesos, yo no sé si de pronto ustedes desde el departamento han hecho algún vínculo de algún ejercicio interdisciplinario con otras facultades, con otros departamentos para explorar estas mismas cosas. Pensaba en psicología en concreto por lo que me estás describiendo de la forma de relacionarse con ciertos fenómenos o con un juego, pues esto implica un ejercicio mental, una ruta que es distinta a la que podría hacer una persona que está en otras áreas. Sí, no, realmente pues hay profesores que trabajan con gente en economía. En psicología yo he trabajado con alguien, más por el lado de investigación que por el lado, digamos que ahí sí hay cosas interesantes como de cognición de las matemáticas, ese tipo de procesos. Ujú. Eh, a mí en particular me interesan. Pero no ha habido algo como establecido que ya hemos hecho, como, sí, que ya está establecido en ese sentido. Ujú. ¿Por qué no? Yo creo, yo creo que es un poco la inercia y las presiones de lo que toca hacer ya, de lo que a mí me encantaría, por ejemplo, simplemente, yo lo puedo decir, en el caso mío es simplemente eso. Eh, de pronto un poco eso está cambiando, pero también de pronto un poco ahorita ya se está hablando más de la necesidad de la interdisciplinaridad y todo eso, y me imagino que pues también los procesos de evaluación y procesos de, todo, de medición en las instituciones y en las universidades irán cambiando, pero,
pero si alguien ya está encarrilado en una cosa muy especializada, las cosas van saliendo como más fácilmente y si hay que mostrar resultados, pues también es más fácil. Ujú, Digamos, yo creo que es simplemente una cuestión de tiempo, ujú. del tiempo disponible de la gente. Porque una cosa que queremos hacer más adelante es hacer experimentos de estas cosas, de cosas, de dinámicas que no se han generado todavía y que podemos ver si son interesantes para transmitir esas ideas. Y por ejemplo, se podrían convocar estudiantes de matemáticas para juntarlos con estudiantes de otras carreras y hacer un poco estas dinámicas, digamos, que pensáramos, no, mira, es que existe este tema de infinitos que tiene una implicación no solo matemática, sino filosófica, entonces, pues, ¿qué tienen para decir los de filosofía si los sentamos con alguien a que le explique su versión desde los números, ¿no? Y ver qué resulta de ahí. Te preguntaba también por si de pronto este tipo de cosas ya han pasado o puede que sea dentro o fuera del entorno académico, no lo sé, pero son interacciones interesantes. Sí, pues yo no sé que hayan pasado como escenarios organizados por nosotros, pues sí hay muchos estudiantes nuestros que hacen dobles carreras. Ujú, Entonces, digamos, a nivel individual, ellos tienen ven este tipo de cosas. Eh, pero sí creo que es una buena idea. Yo creo que los estudiantes también tienen más abiertos a veces que los profesores. Siendo muy sincera también, los estudiantes eh, aún están explorando muchas cosas. Entonces, creo que a veces esas cosas empiezan más fáciles por ahí y que lleguen a los profesores a veces que al revés. ujú. Eh, pues depende, por supuesto, de las personas en particular. Claro. Digamos, cuando ustedes o tú como profesora ves los estudiantes su propia forma de relacionarse con las matemáticas, ¿qué tiene de distinto a la forma como tú te relacionas con las matemáticas? Supongo que hay Bueno, yo creo diferencias que entre generación y sí, generación. sí, yo creo que sí. Yo no sé si particularmente conmigo, porque yo soy un poquito fuera del molde de la matemática tradicional, pero eh, no, los estudiantes son especiales. Entonces los estudiantes son, en algunos sentidos, son más dogmáticos que los profesores, particularmente cuando llegan a cierto punto en que ya sienten la confianza de que son matemáticos y ya lo lograron. Entonces, por ejemplo, si uno va a calificar exámenes, uno tiene que estar encima de ellos porque son mucho más duros que uno y cómo hace eso un estudiante. Eh, Ellos pueden ser muy dogmáticos como yo creo que es un poco la psicología entre esta comunidad y tal vez inconscientemente uno dice y yo me quiero asegurar que sí, yo soy un miembro de esta comunidad y ciertas cosas. Pero por otro lado, eh, yo no sé si realmente percibo un cambio en generaciones o algo, si recuerdo pues cuando yo era estudiante como los veo ahora, eh, pero ellos sí tienen el tiempo también y para mirar a muchos otros lados. Ellos todavía, eh, creo que hay algo que veo y que sí sé que existe en universidades, se ha dicho, es una de las preocupaciones que ellos tienen, creo que más que las que teníamos nosotros en nuestra época, eh, son cuestiones de si laboralmente me va a ir bien. Y ellos, digamos, esa parte de esto para qué sirve, yo creo que es más fuerte ahora que antes en los cursos, en los estudiantes eh, que encuentro que podrían tener la capacidad para estudiar matemáticas, pero que algunos de ellos
algunos de ellos matemáticos, otros de ellos simplemente explorando, tienen esa preocupación muy fuerte y no es tanto porque no les interese, digamos, la parte pura, sino porque están preocupados a veces por eso, por su futuro laboral. Eso es bien fuerte hoy en día. ¿Y en Colombia cómo es ese escenario del futuro laboral de los estudiantes de matemáticas? Pues hasta de lo que yo puedo decir de nuestros estudiantes, les ha ido bien. Ujú, Eh, claro, más o menos la mitad de ellos hacen doble carrera. ujú, eh, y otros que siguen por el lado académico, muchos de ellos pues van y hacen su doctorado, vuelven, eh, otros se quedan por allá, otros pues siguen, otros simplemente dicen, por ejemplo, ser profesor pues no es la profesión que más plata me va a dar en la vida, pero es lo que yo quiero hacer y están bien haciendo eso. ujú, Eh, pero, sin embargo, la preocupación yo sí la veo, que hay ujú, también, tal vez un poco a futuro. Es una cuestión general de la universidad, o sea, ujú, claro. en todas las carreras. ¿Y tú ves de la gente que se ha graduado durante los últimos años de matemáticas de la universidad que hay algunos perfiles que sean, digamos, más sobresalientes que los demás? Que puedas decir, mira, esta persona están llegando muy lejos con los estudios que han hecho acá. ¿En qué ventana de tiempo me dijiste, perdón? No sé, pongámosle 10 años, en los últimos 10 años. Sí, es decir, es que realmente en los últimos años nosotros, los estudiantes que siguen, por ejemplo, por el lado de matemáticas puras, están llegando a los mejores lugares. Están llegando, son estudiantes que terminan en Stanford, que terminan en Berkeley, que están haciendo alguien me dijo ahorita, nuestros estudiantes ya vinieron un postdoc en el MIT. Ujú. Eh, sí, muchos de ellos que salen les va realmente muy bien, muy, muy bien. Mm, y ellos, hay una cosa que también estoy viendo un poco en las otras entrevistas, que los estudiantes no vuelven al país muchas veces. Muchas Que hay veces no como vuelven, es un cierto. fenómeno de irse a estudiar fuera y todo queda fuera. Sí, eso pasa. Eh, Pues yo creo que es también la capacidad que tienen los países para absorber ese tipo de talento a ese nivel de formación. Ujú, Eh, y ahí Colombia, digamos ya comparado incluso con otros países en Latinoamérica como Brasil o México, pues estamos atrás todavía en cual, digamos, esa capacidad de absorber ese tipo de talento, aunque creo que hemos mejorado. Y porque un escenario ideal donde Colombia fuera capaz de absorber ese talento, que sería exactamente lo que haría falta. bueno, en primer lugar, pues creo que en otros países, por ejemplo, no solamente las universidades, sino también la industria, que entiende la necesidad de ese tipo de personas, es decir, que por ejemplo la innovación real en muchos campos en tecnología realmente requiere lo que, digamos, en países avanzados hay, no sé, pues tenemos una persona, un egresado nuestro, uno de nuestros primeros egresados del programa de matemáticas que ahorita se pensionó en la Siemens en Ujú, su, pues, pero él es investigador. ujú, Eh, entonces, claro, ese tipo de compañías tienen todo un departamento, cualquiera de estas que uno piense, pues, tiene su departamento de investigación donde necesitan precisamente este tipo de perfil de personas con una formación muy alta, ujú, eh, pero no es el trabajo de un académico que también va a estar dictando clase, ujú. y eso básicamente no existe en este país, por ejemplo.
ahí estamos lejos todavía. Sí. También un poco en el tema de función de la revista, hay una discusión que hemos visto también varias veces y es el tema de que si sería ideal que se convirtiera en una revista indexada o si siguiera como una revista de divulgación. Esto a los estudiantes y también al departamento, ¿qué es lo que les serviría más, digamos, a efectos de que hubiera también más matemáticos y que los matemáticos tuvieran más posibilidades? Pues seguramente si la revista es indexada, eh, serviría, le serviría más a, digamos, en términos de cómo son las cosas en estos momentos, de evaluaciones a profesores, a estudiantes. Yo soy una persona muy idealista, yo sí lo confieso, y a mí, eh, para mí tiene tanto valor eh, que sea una revista, digamos que por su o no, especialización o lo que sea desindexada, a que sea una revista de divulgación muy exitosa, la que realmente digamos, el objetivo de que un amplio espectro de personas se interese, encuentre cosas nuevas, eh, me parece supremamente valioso. Eh, Depende mucho también dónde se pueden indexar las cosas. Hay revistas, por ejemplo, estoy pensando en cosas como esta, pues escribo acá, a ver si le tengo el chat acá. Esto es en inglés, pero esta es una revista pues indexada, es excelente. Espera. Eh, o sea, uno aprende Ujú. todo, o sea, y ahí hasta el artículo de humor y matemáticas y demás. Sí. Las personas que escriben ahí son matemáticos de primera línea muchas veces que logran poner los contenidos de lo que ellos saben a ese nivel perfecto. Eh, Esa es una revista que yo considero de divulgación en matemáticas, pero es indexada, está indexada en todos los buenos índices. Y eso me parece a mí, pues, el escenario ideal, digamos, que se pudiera lograr. Eh, yo creo que es un reto hacerlo, y no hay Sí, muchas de esas, sí. eh, pero si uno dijera desde el punto de vista totalmente idealista que sería lo mejor, sería eso. Vale, pues hay un par de experimentos que queremos hacer más adelante y tiene que ver con la forma como se presenta la información de un paper científico sin quitarle absolutamente nada de lo que ya tiene. ¿Tú nos podrías recomendar una serie de artículos que sean de los Andes y que hayan sido ya de por sí interesantes y que podamos utilizar para esto? Básicamente lo que haríamos sería tomar el artículo, hablar con las personas que lo redactaron y hacer un poco una síntesis y utilizar elementos visuales para contarlo, digamos, utilizando diseño para poder contar esa misma historia. Tendría que pensarlo, tendría que mirarlo y pues les puedo decir después. Yo imagino que algunos de los artículos que tienen que ver con combinatoria, por ejemplo, se podrían presentar así. Ujú. Esos son artículos, por ejemplo, en los cuales, no sé, en lecturas matemáticas decimos generalmente la impresión va en blanco y negro, pero entonces no, pero usted tiene que ir con los colores, y de pronto si va con las animaciones, entonces todavía mejor. Eh, sí, déjenmelo pensar un poquito más. Vale, vale. Pues no sé, Fer, ¿tú tienes ahí más preguntas que... Sí, a mí me gustaría preguntarte un poco frente al trabajo entre los departamentos.
sea, ¿tú crees que es algo que desde la revista o que la revista podría contribuir en entablar puentes entre los departamentos? ¿Con qué objetivo? Pues desde la revista comunicar las ciencias que está haciendo la Universidad de los Andes, ¿sí? Y no dejarlo solo en el departamento, sino lograr pues transmitirlo y comunicarlo o decirlo en voz alta. ¿Crees que es viable utilizar la revista como un comodín para entre los departamentos empezar a hacer diferentes cosas? Yo creo que sí, yo creo que sobre todo si se lograra hacer entre departamentos de facultades diferentes, porque yo siento que tal vez Ok, entre departamentos de la misma facultad, eh, bueno, no incluso entre la misma facultad, en el, por ejemplo, en el ejercicio de pensar un poco en este programa de matemáticas aplicadas, en algún momento nosotros queríamos poner, estamos pensando que los cursos no tengan que ser todos de matemáticas, sino también cursos que tienen alto componente matemático en otros departamentos y invitamos a alguna reunión a profesores de otros departamentos a oír cosas que no sabíamos nosotros que estaban pasando dentro de la facultad y que había ese tipo de trabajo. Eh, pero creo que si eso pasa, sin embargo, pues yo sé eh, que a pesar de eso, digamos, dentro de la facultad hay como más conocimiento de qué está pasando, pero yo creo que debe haber una cantidad de cosas eh, por fuera de la facultad también que serían de interés para nosotros y al revés, si se pudieran conocer. ujú, Es decir, yo creo que invitar artículos con, pues estoy pensando yo en este desde el punto de vista de matemáticas, pero pues para las otras ciencias sería parecido. Eh, Personas por fuera de la Facultad de Ciencias que están haciendo trabajo que involucra matemáticas de maneras que tal vez nosotros no sabemos, creo que sería bien interesante. ok. ¿Ustedes han hecho algo con la gente de arquitectura y diseño en algún momento? Solamente, no, realmente no, a pesar de que hace muchos años ya, yo no sé la historia de eso, pero por ejemplo los estudiantes de arquitectura tenían o tienen que tomar algún curso de matemáticas básico, pero no algún tipo de colaboración, eh, digamos, clara que se vea que haya terminado pues en algo concreto. Ujú. Eh, no, Música tampoco. ni con música. Con, hay un profesor en Leonardo Venegas que pues, él dicta este tipo de cursos de CBUs, de ciclo básico en el vino, que sí son. Pues él está como muy por el lado de artes también y de Ujú, literatura. ujú, Eh, Sé que, por ejemplo, pues explorando como intereses de profesores, eso es algo que se hizo recientemente, particularmente por el lado de cosas como artes, eh, pues hubo profesores también, Carolina Benedetti, que ya tanto en investigación como por docencia le interesaban cosas como las matemáticas en el arte indígena colombiano. wow. O sea, ese tipo de, otros decían, pues a nosotros nos interesaría saber, por ejemplo, cuáles serían, como entender un poco la visión, por ejemplo, no sé, en ciencias sociales o en artes, de cuál sería una mejor manera para nosotros de comunicar las matemáticas a los estudiantes. Entonces ahí de pronto también un poco ese interés en
cómo ese tipo de, pues ellos son comunicadores número uno, los artistas, diseñadores, arquitectos, literatos, eh, cómo eso puede contribuir, digamos, en aspectos docentes de las matemáticas también. Y ahí el departamento tiene vínculos con organizaciones fuera de la universidad, puede ser centros de estudios o lugares donde se hagan publicaciones o congresos. O sea, un poco la red externa del departamento, ¿cuál Es es? grandísima, es muy grande. La red externa, pues, es, digamos, la participación en congresos, en conferencias, en pues este año no por todo lo de la pandemia, pero también toda la cantidad de actividades que se organizan aquí, escuelas de verano, es bien grande. Con ¿Y, Europa, con Estados Unidos, sí. y cuáles son los lugares donde han tenido más participación? Pues son sobre todo conferencias académicas. Conferencias académicas, entonces, lugares en el mundo, como geográficos o Sí, sectores digamos, si nos ciertos. dices, no, es que está tal conferencia donde generalmente los antes lleva algo, el departamento de matemáticas que ha salido muy bien, como ya ha ido, pues, ¿cuáles son estos? No, es que serían muchísimas para, es decir, no es tanto como que haya unas pocas en las que generalmente se participa, sino que es como un rango Muy grande. Vale. general, sí. ¿Y los que participan son profesores o también participan estudiantes? Profesores, sobre todo profesores, estudiantes también participan. Los estudiantes de doctorado, por ejemplo, ellos tienen Ujú. como requisito para graduarse haber haber hecho una presentación académica en un evento. Entonces, ellos tienen que haber participado en algún evento de todas maneras. Entonces, estudiantes también y, Ujú. por ejemplo, si es para cumplir ese requisito que ellos tienen para graduarse, pues el departamento, la facultad los apoya con gastos y este tipo de cosas. Ok. A mí me gustaría hacerte, ya se nos está acabando el tiempo, pero cuando dices que tú eres como un perfil un poco fuera del molde del matemático puro, me gustaría saber a qué te referías. ¿Por qué te lo Ok, pregunto? Porque tienes el rol de directora de departamento que abordas todas estas audiencias, egresados, pregrados, maestrías, doctorados. Entonces me causa mucha curiosidad saber por qué lo dices. ok, a mí siempre me ha interesado, yo tengo un problema con meterme en una pequeña área de especialización y quedarme ahí. Eh, Eso es un poco problemático hoy en día, a veces, dadas las formas en que se miden cosas y se miden investigaciones y todo, pero pues eso soy yo. Entonces yo realmente soy ingeniera de sistemas de la Universidad de los Andes, yo no tengo un pregrado en matemáticas. Yo, a final de ingeniería de sistemas, cuando empezó la parte más administrativa y que si simulemos licitaciones y todo eso, más o menos me empecé a dar cuenta que esto yo no. Mientras tanto estaba viendo un curso de teoría de números que totalmente me cautivó. Yo entonces no hice un doble programa, nunca apliqué un doble programa, pero básicamente hice matemáticas, seguí haciendo matemáticas, eh, mi maestría en la Universidad de los Andes en matemáticas. Luego cuando yo sabía que quería hacer un doctorado, pero también sabía que no quería hacerlo lo más puro de las matemáticas. Yo hice un doctorado doble en matemáticas y ciencias de la cognición. Digamos, mi área en las matemáticas es lógica, que digamos, no es lógica matemática, sino lógica aplicada. La cosa iba más por el lado de inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Eh, y entonces, pues mi investigación, mis intereses no van tanto, digamos, en un área, en el centro de un área de matemáticas, como incluso lógica ya es una peculiaridad de este departamento.
La mayoría de departamentos de matemáticas del mundo no tienen una fuerte área en lógica, que en el nuestro sí. Eh, pero incluso dentro de lógica yo no estoy en el núcleo de lo que es lógica matemática, sino que estoy más en la periferia. Entonces, pues por eso yo digo que pues, sí, algunas de mis publicaciones son enciclopedia, filosofía de Stanford, Ujú. cosas de ese tipo. Ok, Perfecto. pues muy bien.